Le he titulado a este mensaje la cobertura de Dios. David, cuando cuidaba las ovejas de su padre, él cultivó una relación con Dios que fue una relación importante. Se ve que desde su temprana edad David cultivó esa relación, esa comunión con Dios, pero esa vida de relación con Dios mientras él cuidaba las ovejas de su padre fue una vida desarrollada. Esa relación de Dios la desarrolló, por decirlo así, en el anonimato. Como también nuestra vida también de muchos de nosotros tenemos nuestra relación con Dios y tenemos nuestra relación en privado. Nadie sabe, nadie puede saber hasta dónde llega mi comunión y mi relación con el Señor porque es algo privado. Pero ministerialmente hablando, por decirlo de alguna manera, se estaba forjando en David lo que después con el tiempo la misma palabra nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios trabajó en la vida de David. Pero en el comienzo, cuando él cuidaba las ovejas de su padre, él vivía una vida completamente anónima. Hasta que Saúl, el rey Saúl, que en ese tiempo era el rey de Israel, después de sus reiteradas desobediencias a Dios, Dios le desecha y a través de Samuel le anuncia que el reino se lo daría a un prójimo suyo que era mejor que él. Fijaos cómo lo dice la palabra allí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. Dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando aquí el profeta le dice que ha rasgado el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Se estaba refiriendo a David. Se estaba refiriendo a David que estaba siendo forjado por Dios en lo oculto, en lo anónimo. Y podemos ver que después de esto, Dios lo envía a Samuel a la casa de Isaí, porque le dice a Samuel que él se había provisto del que iba a ser el futuro rey de Israel de la casa de Isaí. Y entonces ya todos sabemos un poquito la historia. Samuel no puede publicar esto por miedo a Saúl, así que de una forma oculta de Saúl, él va a la casa de Isaí y unge a David y lo unge por rey de Israel. Y ahora vamos a darnos cuenta que a partir de este momento, Dios a David lo saca del anonimato. Hasta ese momento, David vivía una vida completamente anónima. Anónima hasta incluso de su propia familia, porque ni siquiera su familia lo tenían en cuenta. Él como el hijo más pequeño de la casa, al final él estaba haciendo el trabajo que quizás en la casa nadie quería hacer. Él cuidaba las ovejas de su padre y estaba allí en el campo y seguramente descuidadamente. Y lo que nos llama la atención es que cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice que llame a todos sus hijos, se presentan todos los hijos de Isaí menos David.
David como que parecía que para la familia no contaba como parte de la familia. Incluso algunos historiadores dicen que seguramente quizás David no sería un hijo legítimo, quizás era fruto de una aventura de Isaí, ¿no? Que no era hermano completo de los otros, de sus otros hermanos, así que era como que la vivencia de David en su casa no era la vivencia normal de cualquier hijo. Es como que a David lo tenían un poco como despreciado, pero David tenía un corazón para Dios. Y Dios realmente lo tenía en cuenta. Hay algo que yo siempre digo, a mí me parece que David tenía todas las papeletas para ser un resentido social. ¿Tú has visto? La gran mayoría de las personas que son resentidos sociales son personas que quizás en su casa, en su familia, no se han sentido amados, se han sentido despreciados. Incluso hay algunos que por ahí se enteraron que sus padres no querían que naciera, después nacieron. Entonces todo eso trae un montón de resentimiento. Me da la impresión que en un determinado momento de su vida David tuvo que elegir, ¿qué hago? ¿Me transformo en un resentido social? ¿O qué hago? ¿Me meto en el pozo de la desesperación, de la depresión? David al final eligió tomarse de Dios. Se tomó de Dios, empezó a cultivar una comunión, una relación con Dios, y Dios empezó a forjar en lo íntimo ese hombre con una sensibilidad especial para el Señor. Y fijaos cómo después de la unción, porque lo hacen venir a David, Samuel lo unge, y en realidad después si estudiamos un poquito la historia vamos a ver que David es ungido 3 veces como rey de Israel. Él recibe 3 unciones. Esta es la primera, que podríamos decir era la unción de capacitación. Después es ungido sobre Hebrón, sobre una sola tribu, y después es ungido sobre las demás tribus. Entonces, 3 veces lo ungen a David como rey. Pero esta fuera la primera unción, podemos decir así, la unción de capacitación, pero a partir de ese momento no fue solo derramar el aceite sobre la cabeza de David. A partir de ese momento hay algo que se empieza a desatar en las esferas espirituales, de tal manera que Dios lo quiere sacar a David del cuidado de las ovejas de su padre y lo quiere llevar a la corte. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede para eso? Después que Saúl fue desechado, dice la Biblia que había un espíritu que venía y que lo atormentaba. Entonces, alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no conseguimos a alguien que toque algún instrumento para que en ese momento que el rey está turbado, se siente mal, le toquen la musiquita y el hombre se calme, ¿no? Y entonces hubo un siervo que estaba en la corte de Saúl, que no sé qué relación que tenía con la casa de Isaí, pero él lo recomienda a David. Dice, yo conozco un joven que es músico, yo conozco un joven que toca el arpa, yo conozco un joven que toca el arpa y entonces fijaos de lo que Dios se vale para sacarlo a David del cuidado de las ovejas y llevarlo directamente a la corte. O sea, David es promocionado directamente a la corte del rey Saúl y es llevado para que estuviera siempre con Saúl. Y que estuviera ahí atento para que cuando el rey se turbe un poquito, que él ahí con el arpa le toque la musiquita y el rey tenga un poquito de calma, un poquito de sosiego. Así que vemos qué cambio, ¿no? ¿Qué cambio? ¿Cómo es posible que de golpe, de estar cuidando las ovejas, siendo ignorado
hasta por su propia familia, de golpe, David, después de la unción, es promocionado, directamente llevado a la corte del rey Saúl. Aleluya. Desde que el aceite fue derramado en su cabeza, comienza en David un proceso de formación en otro nivel en la escuela de Dios. Y después sabemos un poco la historia, los que conocemos la historia, cuando se desata la guerra, esa famosa guerra con los filisteos, donde aparece el gigante Goliat, que desafía los escuadrones de Israel, y al final ninguno se anima a pelear contra ese gigante. Vemos lo que sucede con Samuel, que Samuel aparece, realmente él quiere ir a pelear contra el gigante, al final va, pelea contra el gigante, lo vence. Y después de la victoria después de la victoria contra el gigante, vaya que salir del anonimato David. A partir de ahí pasa a ser una estrella. No solamente salió del anonimato cuando fue llevado a la corte de Saúl, sino después de este triunfo con el gigante que sucedió al poco tiempo, es como que David es promocionado al estrellato, ¿sí? Dice que cuando empezaron a cantar allí en 1 Samuel 18:7, si lo podemos poner, 1 Samuel 18:7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice que lo cantaban por todos los pueblos de Israel. ¿Se hizo famoso David? ¿Será que se hizo famoso? Se convirtió en el pueblo de Israel en una estrella. Más famoso incluso, más querido incluso en ese momento que el propio rey Saúl. Y esto, por supuesto, despertó los celos de Saúl. Y a partir de allí dejó de mirar a David con buenos ojos y comenzó a verlo como su adversario, como su contrincante, digamos, al trono, a pesar de que David siempre lo respetó. David siempre lo respetó ubicándose en el lugar de sumisión que le correspondía. Y podemos ver que a partir de ahí Saúl, es como que tiene una idea fija de terminar con la vida de David. Y de alguna manera él quería terminar con la vida de David. Sin duda a través de esto podemos ver que se levanta esa acechanza contra David. Esa acechanza que siempre hay contra los planes de Dios. Siempre hay una acechanza contra los propósitos de Dios. Siempre hay una acechanza especial contra aquellos que Dios tiene un propósito especial. Una de las cosas que quizás confirma que una cosa es de Dios es cuando se levanta oposición. Porque cuando se levanta oposición es señal que lo que está pasando al diablo no le gusta. Y entonces se levanta oposición contra David. De entrada, claro, Saúl no podía ir en contra directa de David porque se le iba a echar todo el pueblo encima. La fama, la notoriedad que empieza a tener David es impresionante. Porque después, como si eso fuera poco, David es como que ahí empieza a ser procesado dentro de lo que era la corte de Saúl. Él solamente estaba para tocarle la musiquita cuando a Saúl le pasaba esto, pero en otros momentos él empezó a meterse, estaba con los soldados, empezó a salir a las batallas también. O sea que él empieza a ser formado también en la corte como un guerrero. Y después David se transforma en un guerrero. Y todo esto era el plan de Dios en el proceso de David por el propósito que Dios tenía con David. El propósito que tenía Dios con David es que David fuera el rey de Israel. Pero ahora él estaba
digamos, en el proceso, él estaba en esos tratos del Señor que Dios lo iba a llevar, a formarlo, de tal manera que él llegue a ser el rey de Israel. Así que, y es tremendo porque dice que a todos los lugares donde David iba, todas las incursiones que David hacía militarmente, dice que salía victorioso. Entonces, Saúl es como que empieza a desarrollar un plan. Él es como que lo empieza a mandar en contra de los filisteos. Incluso empieza a mandarlo, incluso con el tema de la dote de su hija. Él le manda a que busque siempre, la dote que tenía que pagarle al rey por su hija era que le trajera 100 prepucios de filisteo. O sea, decía, bueno, vete y mata 100 filisteos. Pero David dice que Saúl en su interior pensaba, si este va a querer matar a 100 filisteos, los filisteos lo van a matar a él. O sea, la intención que él tenía es que en esas incursiones a David lo mataran los filisteos. O sea, es como que Saúl lo enviaba en contra de los filisteos con la esperanza que los filisteos lo maten. Pero la gracia de Dios estaba sobre David, y David a donde iba venía victorioso. Y sabes que no solamente la dote que pagó, no solamente le trajo 100 prepucios de filisteos, sino dice que trajo 200 prepucios de filisteos. Y esa es la dote que pagó por su hija. Pero la intención de Saúl era que los filisteos terminaran con la vida de David, porque él quería quitárselo de encima. Y así por un tiempo, hasta que después ya no aguantaba más Saúl, y entonces ya de una forma, ya sin apariencia, por decirlo así, es como que ya decide directamente ir en contra de David y matarlo. Así que llega un momento en que él le da la orden a todos sus siervos que busquen a David y a donde lo encuentre que lo maten. Y en ese tiempo David ya estaba casado con la hija de Saúl y el rey había ordenado a sus siervos que vayan a la casa de David, que lo busquen y que lo maten. Se ve que la hija de Saúl se enteró, que era su esposa, y entonces lo libra a David y lo hace bajar por la ventana, y venían los soldados para buscar a David, para matarlo, y entonces ya David ahí se escapa y huye de las manos de Saúl. Su mujer le ayuda a escapar. Y aquí viene, queridos hermanos, el pasaje de las Escrituras que quiero que analicemos en esta noche, y que quiero dejarlo también como el rema de la palabra de Dios para nosotros en este día. Se encuentra el pasaje allí en 1 Samuel, capítulo 19, 18 al 24. Dice así: y huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y Samuel, lo que había hecho con él, y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Quédate con esa palabra Nayot, con esa ciudad de Nayot. Vemos aquí que David escapa de su casa, escapa de noche, su mujer le ayudó a escapar, y David, era un poco para que nos hagamos la idea, ¿qué hace David ahora? ¿A dónde escapa? Él era de Belén, su familia estaba en Belén, de Judá. Y él podría haberse ido quizás a refugiarse en su familia, no lo sé. Pero, ¿qué decide David? David decide ir a donde estaba Samuel. Entonces él se va a Ramá, que es donde vivía Samuel, que es, digamos que era el profeta de Dios, que era el que tenía por decirlo así,
la autoridad y la unción de Dios estaba con él. Allí por ejemplo, Samuel ahí en Ramat y en Nayot tenía una escuela de profetas. Y ustedes, no sé si nos ponemos a ver la palabra de Dios, la Biblia, vemos que en estas escuelas de profetas siempre los profetas andaban alabando a Dios con distintos instrumentos y andaban profetizando. Por eso lo vemos en distintas oportunidades, vemos en la Biblia en esa época que había compañías de profetas que andaban con instrumentos musicales alabando al Señor. Así que entonces David decide ir y refugiarse de Saúl, refugiarse, por decirlo así, en los brazos de Samuel. Va a buscar al profeta de Dios y, dicho en otras palabras, es como que David busca la cobertura de Dios, busca la protección de Dios. Aleluya. Y quizás este podía ser también para David el lugar de mayor alivio, porque todas las turbaciones que él estaba viviendo allí en la corte de Saúl, ahora ya Saúl directamente lo perseguía, pero él percibía la animosidad que Saúl tenía en su contra. Y sin duda que David no la estaba pasando bien. David estaba pasándola bastante mal, bastante fatal en esta situación. Así que él entonces como que busca refugio en Dios, refugio a donde estaba el siervo de Dios, refugio donde estaban los profetas, donde estaba la escuela de profetas, donde la presencia de Dios se manifestaba de una forma especial. Y allí David encontró protección. Y dice la Biblia que con Samuel se fueron a Nayot, que Nayot significa habitaciones. Seguimos leyendo, versículo 19, dice, y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Los mensajeros de Saúl, ¿qué venían a hacer? Los mensajeros, vaya mensajero, eran los soldados que venían a cogerlo a David, a llevárselo. Pero resulta que cuando llegan a donde estaba David, que estaba con Samuel, que estaban junto con los profetas, y los profetas estaban ahí profetizando, y ahí estaban ellos dándole culto al Señor, el Espíritu de Dios estaba moviéndose allí en ese lugar. Y dice que vinieron este grupo de mensajeros, este grupo de soldados que fue mandado por Saúl para que lo cogieran a David y se lo llevaran y lo mataran. Dice que la presencia de Dios bajó, el Espíritu de Dios bajó sobre estos hombres. Y dice que ellos también empezaron a profetizar. Fueron tocados por el Espíritu de Dios de una forma especial. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios, con qué facilidad Dios puede poner en trance a los peores hombres en medio de su presencia. Aún los hombres más duros, aún los hombres que se puedan poner en contra de Dios. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios es más fuerte que los hombres? Es mucho más fuerte que cualquier impedimento, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que se levante en contra. Aleluya. Qué hermoso, queridos hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, estamos cuidados, estamos cubiertos, estamos guardados. ¿Cuántos saben que cuando estás en la presencia de Dios, nada ni nadie te puede tocar? David estaba bien cuidado. Vinieron los soldados ahí con otro espíritu a querer echarle mano, y al final quedaron atrapados por el Espíritu de Dios. Y se olvidaron de David. Se olvidaron de David. Y ahora fijaos lo que pasa. Seguimos ahí leyendo, versículo 21. Dice, cuando lo supo Saúl, claro, van y le cuentan a Saúl, le dicen, mira, los hombres que tú mandaste
están con los profetas ahí profetizando. Entonces Saúl dice, pero ¿qué está pasando acá? Entonces agarra, versículo 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales, ¿qué pasó? Vinieron los otros mensajeros, llegaron allí, viene el Espíritu de Dios otra vez, cae sobre ellos. Y también empiezan a profetizar. ¡Wow! Y le llega la noticia a Saúl, que este grupo también habían sido reducidos, por decirlo de alguna manera. No pudieron cumplir con la misión, porque Dios les salió al paso. Y entonces dice, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. ¿Y qué pasó? Y ellos también profetizaron. Así que, queridos hermanos, no hay duros que se resistan a la presencia de Dios. Él puede hacer con los hombres como Él quiera. Aleluya. ¿Tú crees que hay alguien que puede resistir a la presencia de Dios? Ay, por eso, queridos hermanos, yo quiero animarte con esta palabra a que confíes en la presencia de Dios, que confíes en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es más fuerte y más poderoso que cualquier otra cosa. Sigamos en el relato. Y claro, Saúl dice, pero ¿y ahora qué hago? Estos 3 grupos de soldados se me convirtieron. ¿Y ahora qué hago? Entonces decide ir él. Entonces dice, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están, ¿en dónde? En Naiot. En Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando. Mira lo que le pasa aquí a Saúl. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí es que se dijo esa pregunta que se preguntaba la gente. ¿También Saúl entre los profetas? Aún el duro Saúl fue presa del poder de la unción y se despojó de sus vestiduras reales. Nada ni nadie puede resistir con éxito el poder del Espíritu Santo. Y aquí yo veo, hermanos, que el poder del Espíritu Santo, Dios por su Espíritu es como que le da a Saúl una nueva oportunidad. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Dios de las oportunidades? Dice la Biblia que Saúl, en ese pasaje que hemos leído hace un ratito, que Dios lo había desechado para que no sea más rey de Israel. Ya se estaba procurando y estaba formando otro rey que lo iba a reemplazar. Él seguía estando en el trono, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y Él siempre nos ama tanto que Él siempre nos está dando oportunidades. Y yo creo que aquí Dios le estaba dando una nueva oportunidad a Saúl. Una nueva oportunidad para que él cambiara de actitud, una nueva oportunidad para que él arreglara sus cuentas con Dios. Aquí vemos que cae sobre el rey y controla su conducta también para que profetice. Saúl se despojó de sus vestidos reales. Analizamos un poquito acá lo que significa un poco esto de las vestiduras que se saca Saúl. La palabra ropa se refiere al manto, específicamente uno que vale mucho. Desnudo es la palabra que se usa a veces de uno que está vestido pobremente. ¿Sí? Ustedes vieron lo que el Señor dice en la iglesia de la Odisea. Vosotros decís que estáis bien vestidos, pero para mí vosotros estáis desnudos, le dice el Señor, ¿no? Muchas veces estar desnudo delante del Señor es no estar con las ropas adecuadas.
Muchas veces se usa también como aquel que se haya quitado el manto y que lleva solamente la túnica interior, aunque también puede significar sin ropa alguna. Pero preferimos interpretarlo que llevaba solamente su túnica interior. Así humillado y reducido al nivel común de todos los hombres, Saúl queda postrado por horas, absorto en rendir culto obligado al Dios viviente. Se parecía tanto a la experiencia que él había tenido cuando era más joven. Recordad que antes de que, cuando Saúl se encuentra con Samuel, recordad la primera vez, también, digamos, cuando Samuel lo unge, él después se encuentra con una compañía de profeta y el Espíritu lo toma y él empieza a profetizar. Para aquellos que están tomando notas, si lo queréis apuntar esto y lo puedes revisar, está allí en 1 Samuel capítulo 10, 11, que también allí cuando Saúl está profetizando con esa compañía de profetas, ahí también se expresa esa palabra, Saúl entre los profetas. Pero aquí se puede percibir en esta experiencia nueva que Saúl tiene con Dios, se puede percibir la gran paciencia y clemencia de Dios que vuelve a apelar a las sensibilidades espirituales de su hijo errante. Nos recuerda al himno de Sankei. Sankei era el músico de Moody que apuntó la letra. Quizás podemos ponerlo, me parece que lo tenemos ahí en una de las diapositivas que está ahí a continuación. ¿Sí? Si lo tenéis por ahí. Tenemos aquí las letras de Sankei, que era el músico de Moody que lo acompañaba en sus campañas evangelísticas. Y él dice, aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrarse va. Oh sí, hay sitio para ti. Dios es un Dios que siempre da oportunidades. Sankei cantaba esto en las campañas evangelísticas, haciendo un llamado a la gente que había oportunidad, que Dios abría la puerta para que la gente se acercara a Él. Y así también pasa constantemente con nuestras vidas. Y en el caso concreto de Saúl, Dios de una forma concreta otra vez es como que le está dando una oportunidad. Y también, queridos hermanos, hablando de que se quitó el manto, que se quitó la vestidura, eso nos hace también reflexionar, hermanos, que en la presencia de Dios no hay jerarquías. Hay que dejar afuera lo que somos. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos tenemos que despojar de lo que somos. Nos tenemos que despojar de nuestras vestiduras en este sentido. Fijaos que los soldados pareciera, por lo que dice aquí a continuación allí, pareciera que los soldados cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos se quitaron su ropa y se quedaron se quitaron la ropa de soldados. ¿Sí? Y aquí yo interpreto que David, delante de la presencia de Dios, Dios le lleva a quitarse sus ropas reales y se queda con la ropa sencilla para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios, el único importante en la presencia de Dios es Dios. Aleluya. Así que por eso no hay título que valga, no hay vestidura que valga delante de Dios. Delante de Dios todo cae. Wow. Y aquí vemos que Dios muestra que el único importante era Dios mismo. Y hay muchos que, por ejemplo, vemos que por la presencia de Dios son tocados, son quebrantados y después pareciera como que no hubiera pasado nada. Es lo que en cierta manera pasó con Saúl. Vemos que Saúl acá tiene una experiencia con Dios, una experiencia muy concreta, pero después vemos que a pesar de esa experiencia, Saúl se levanta y sigue
y sigue igual. Hay muchas personas que, viendo que esto pasa, porque vemos a veces hay muchas personas que tienen una experiencia con Dios, que tienen un encuentro con Dios y después parece que siguen igual, ¿no? Como también hay muchos que tienen una experiencia con Dios y esa experiencia con Dios les ha marcado, y a partir de ahí todo cambia. Pero hay muchos que quizás siendo llevados un poquito por esos que a veces en el culto lloran, no tienen una experiencia con el Señor y después parece que no pasó nada, hay muchos que minimizan la experiencia espiritual. Como diciendo, esto no es algo, es algo que es superficial o es algo que solamente es de los sentimientos, que no llega a nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo, hermanos, que es hermoso cuando Dios se manifiesta y cuando Dios toca nuestra vida y Dios toca nuestros corazones. Pero, ¿sabe cuál es el tema? Yo aquí lo apunté en mis apuntes. Después de la experiencia viene la obediencia. Mire, sin querer, dijo un versito. Después de la experiencia viene la obediencia. Y muchos se resisten a obedecer. Hay muchas personas que son tocadas por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que son tocadas por Dios. Hay muchas personas que son tocadas en sus sentimientos. Pero después de eso, como Dios respeta nuestra voluntad porque nos dio libre albedrío, después de eso tiene que venir la obediencia. Después de eso tengo que obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces ahí es donde realmente, por decirlo así, ese toque o esa manifestación de Dios toma cuerpo en la vida de una persona cuando esa persona se decide obedecer al Señor y caminar con Él. Aquí, por ejemplo, Saúl tiene una experiencia tremenda con Dios, pero después él no fue consecuente con ella. Esto me hace recordar, por ejemplo, a Saulo de Tarso. ¿Recordar a Saulo de Tarso cuando él estaba persiguiendo a los primeros cristianos y iba camino a Damasco? Y camino a Damasco, ahí tiene una experiencia él con Dios. Dice que viene del cielo viene una luz y una voz que le dice, Saulo, ¿por qué y dice que cae a tierra. Saulo de Tarso ahí tiene una experiencia con Dios. Pero a partir de ese momento, después Saulo no fue el mismo, porque después de esa experiencia, Saulo se puso en las manos de Dios y empezó a caminar realmente con Dios. Que podía haber hecho lo mismo Saúl acá. Pero Saúl, él seguía R con sus cosas. Y muchas veces nos pasa también a nosotros. Muchas veces estamos en el culto, muchas veces estamos en la presencia de Dios. Dios toca nuestras vidas, Dios toca nuestros corazones. Y a través de esa experiencia espiritual, muchas veces a través de esa experiencia espiritual, el Señor es como que nos quiere llevar a otro nivel. Pero para ello, nosotros tenemos que dar pasos. Para ello nosotros tenemos que obedecer. Para eso nosotros tenemos que ponernos realmente en las manos del Señor y lanzarnos hacia adelante. Amén. Aleluya. Así que vemos entonces que aquí es lo que pasa en realidad con Saúl. Y lo digo así de paso también para que en nuestras experiencias espirituales no nos quedemos solo con la experiencia, sino que estemos atentos a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo para que podamos dar esos pasos que Dios quiere que en realidad demos. Pero hay otra cuestión, hermanos, que quiero en esta noche subrayar y que entiendo que esta es el rema de este mensaje, y es la experiencia de protección que experimenta David. Fijaos que David, al venir bajo la cobertura de Samuel, que era el hombre de Dios, que caminaba bajo la unción, vemos que cuando él viene bajo la cobertura del hombre de Dios, cuando él viene bajo la cobertura de, por decirlo así, de la iglesia, aunque en ese tiempo no era la iglesia, pero viene a estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Él viene a buscar la protección de Dios. Él llega a Nayot y se pone bajo la protección
de Dios. Y vemos que Dios a David lo guarda, lo cubre completamente de Saúl. Aquí Dios le mostró que mientras él se quedase con Samuel, Saúl y sus hombres nada podían hacerle. ¿Lo vivió o no lo vivió? ¿Sí? ¿Verdad? Lo experimentó David, ¿verdad? ¿A dónde podía huir David? David huyó a Nayot, a donde estaba el hombre de Dios, a donde estaba Samuel, y entonces allí vino Saúl, vinieron los hombres de Saúl, quisieron echarle mano, pero Dios no le permitió. Allí David estaba bajo la cobertura de Dios. Así que nadie, nada ni nadie podía hacerle daño. Pero después que pasa esta experiencia, David decide, por lo que sea, no sabemos, no vamos a entrar a analizar por qué, pero David decide marcharse de allí. Y allí comienza su vida errante. Ustedes fíjense, hermanos, que cuando ya de una forma, vamos a decir así, sin apariencia, de una forma concreta, cuando Saúl ya se decide perseguir deliberadamente a David para matarlo, para destruirlo, en primera instancia, David busca protección y busca protección justo en el lugar adecuado. Y cuando llega a ese lugar de protección, Saúl no le puede echar mano. Pero después, por el motivo que sea, David se va de ese lugar. Y ahí empieza, queridos hermanos, el gran peregrinaje de la vida de David. David decide marcharse de allí y comienza su vida errante, escapando de Saúl por todo el territorio de Israel. E incluso empieza a hacer muchas cosas que iban en contra de Dios. Por ejemplo, enseguida, si seguimos nosotros el relato, vemos que él se va a donde estaba el tabernáculo, que era donde estaba el sacerdote, y al sacerdote le tiene que mentir. O sea, el sacerdote le dice, pero ¿cómo viene? El sacerdote pensaba que venía, digamos, en comisión del rey, porque no sabía lo que estaba pasando, el sacerdote, y él le miente al sacerdote. Entonces el sacerdote le da el pan, le da la espada de Goliat, que él le había sacado a Goliat, etcétera, etcétera. Y por esa causa después Saúl mata a todos los sacerdotes. O sea, empiezan a sucederse una serie de cosas malas, de cosas negativas. Después David tiene que huir a los filisteos, y en los filisteos se tiene que hacer, cuando lo descubren quién era David, se empieza a hacer el loco, se hacía como que era un hombre demente. O sea, David empieza después a vivir situaciones y circunstancias completamente, vamos a decir, fuera de foco y fuera de lugar. Pero todo entiendo yo porque él se salió del lugar donde él nunca tenía que haberse salido. El problema de David es que David se fue de Nayot, se fue del lugar de la cobertura, se fue del lugar de la protección. Es como que David a partir de ese momento nunca estuvo tranquilo, nunca estuvo en paz, nunca pudo sentirse libre de Saúl. Siempre tenía el aliento de Saúl tras sus espaldas, siempre. Podemos ver que David, bueno, a pesar de todo, Dios seguía estando con él, Dios lo seguía ayudando, Dios lo seguía librando, pero yo entiendo que David ahí empezó a vivir un montón de experiencias que se la podía haber evitado si él se hubiera quedado en Nayot, si se hubiera quedado en el lugar de la protección, si se hubiera quedado en el lugar donde él estaba realmente cubierto. Y a mí esto me hace, queridos hermanos, reflexionar, y quiero reflexionar junto con vosotros, qué importante es estar
donde Dios quiere que esté. No donde me gustaría. No siempre donde a mí me gusta es el lugar correcto que Dios tiene para mí. Estaba pensando en estos días en el triunfo de Cristo. Él venció en la cruz del Calvario a Satanás, ¿verdad? Lo venció, pero no lo destruyó. Por eso es que Satanás sigue activo. Satanás sigue activo. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hasta que llegue el día en que va a ser destruido. Ahora, todos aquellos que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y estamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios, Satanás no nos puede hacer nada. Él sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad hasta que dice que Dios lo va a derrotar con el aliento de su venida, dice que lo va a destruir. Pero de momento es como que Dios lo ha dejado. Los hijos de Dios, los que estamos bajo la cobertura de Dios, el diablo no nos puede tocar. Pero los hijos de Dios que nos salimos de las coberturas de Dios, ahí es donde el diablo nos toca. ¿Sí? El diablo no nos puede tocar siempre y cuando nos mantengamos bajo la cobertura de Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito. Estamos bajo el paraguas de Dios. Y si estamos bajo el paraguas de Dios, puede llover, pero nosotros no nos vamos a mojar. Pero si nos salimos del paraguas de Dios, nos vamos a mojar. ¿Sí? ¿Cuántos hay que se mojan, no? Por salirse del paraguas. ¿Cuántos hay que reciben ciertos palos del diablo, ciertos palos del enemigo? Por salirse de la cobertura, por salirse del paraguas de Dios. ¿Que Dios quita su gracia? No. Dios nos sigue ayudando, Dios nos sigue bendiciendo, Dios sigue siendo nuestro, Dios nos sigue cuidando, Dios nos sigue ayudando aún en medio de nuestras dificultades, aunque nos hayamos salido de la cobertura, pero a veces estamos sufriendo y experimentando muchas cosas que nos las podríamos haber evitado. ¿Estamos de acuerdo? Si David se hubiera quedado en Nayot, ponme por favor la última diapositiva. Si David se hubiera quedado en Nayot, se hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Fijaos, Nayot significa habitación. Representa el lugar que Dios tiene preparado para mí. Dios quiere que habitemos en Nayot. Dios tiene un Nayot para cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, en el caso mío, nosotros estuvimos por 6 años y medio en Águilas, y mientras nosotros estuvimos en Águilas, ese era nuestro Nayot, era el lugar donde Dios nos puso. Y ahora nuestro Nayot es Murcia. Dios nos trajo a Murcia y yo disfruto de este tiempo que estoy viviendo aquí en Murcia porque estoy en el Nayot de Dios que Dios tiene para mí. ¿Tú sabes cuál es tu Nayot? ¿Tú sabes cuál es el lugar que Dios quiere que tú estés? Yo creo que Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros seamos conscientes del lugar donde el Señor nos ha puesto. Y que podamos mantenernos en Él, porque mientras estemos en Nayot,
vamos a sentirnos cubiertos. Mientras estemos en Nayot nos vamos a sentir seguros. Mientras estemos en Nayot nos vamos a sentir protegidos. Así que, querido hermano, no te apresures de salir de Nayot. David, no sé por qué, se apresuró en salir de Nayot. Dios igual cumplió su propósito. Dios igual hizo la obra que tenía planeada con él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Dios al final, lo que se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros, al final lo va a hacer. Pero el asunto es, en ese transcurso, desde el momento en que hoy yo me encuentro hasta que Dios cumpla todo el propósito que tiene con mi vida, todo depende de cómo es que yo llego al cumplimiento del propósito. Yo tengo la convicción, queridos hermanos, que hay muchas cosas que nosotros en nuestra vida no las podríamos evitar. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros podríamos evitarla si realmente somos conscientes del lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Hay algo que yo siempre le digo: Señor, a mí dame la gracia, dame la sabiduría para saber estar en el lugar donde tú quieres que esté. Y yo ahora estoy convencido de que yo estoy en el mejor lugar de Dios para mí, es el lugar donde estoy ahora. Estoy en Nayot. Y aquí en Nayot me siento cubierto, me siento protegido, me siento bendecido. Que si me voy de Nayot, no, Dios no me va a bendecir. No, yo sé que Dios me va a bendecir porque soy su hijo, porque le amo, porque le sirvo, tengo un corazón para Dios. Dios me va a bendecir igual, pero voy a experimentar seguramente quizás muchas cosas malas, negativas, que me las podría haber evitado. Amén. Con David al final, Dios todo, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Al final, en la vida de David, Dios, todo lo que le tocó vivir a David, Dios lo cambió para bien. Y Dios cumplió el propósito que tenía con David. Pero vaya, cuántas cosas tuvo que vivir David que se la podía haber evitado, ¿no? ¿No? Cuántas experiencias malas y cuántas experiencias negativas se la podía haber evitado David si David hubiera estado donde tenía que estar. Y aplicando esta palabra a nuestras vidas, qué importante, queridos hermanos, es que nosotros estemos en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: quédate en Nayot. No procures moverte de Nayot. En Nayot está la bendición. En Nayot está la cobertura de Dios para mi vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quisiera terminar orando por vosotros. No sé si los músicos pueden ahí acompañarme un ratito, aunque sea que nos toquen la musiquita como le tocaba David a Saúl. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que tú has traído para nuestras vidas en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es tan grande sobre nuestras vidas. Y yo quiero darte las gracias por la vida de David, porque la vida de David es una vida que nos deja tanta enseñanza, tanto para las experiencias de David fueron tantas experiencias buenas que son para imitar
y tantas experiencias duras, feas, tantas experiencias de hacer cosas desacertadas, las distintas cosas que le tocó vivir, incluso con sus hijos, cuántas situaciones le tocó vivir a David que él se la podría haber evitado. Y quizás nos hace pensar también en nosotros que estamos en el mismo camino. Podemos decirte, Señor, gracias porque hasta aquí tú me has traído, hasta aquí tú nos has traído. Pero hasta traerme hasta este lugar, ¿cuántas cosas, Señor, nos ha tocado vivir? Por cuántas cosas hemos tenido que pasar, Señor. Cuántas situaciones, cuántas experiencias. Y muchas de ellas son quizás experiencias que nos las podíamos haber evitado. Nos las podíamos haber evitado. Si nos hubiéramos mantenido donde el Señor quería que estemos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta palabra que tú nos das en esta tarde. La recibimos en nuestro corazón. Queremos que nos ayudes para que nos podamos mantener en el lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Aleluya. Y si nos tengamos que mover de este Nayot donde tú nos has puesto, que seas porque verdaderamente eres tú el que hablas, eres tú el que dices lo que quieres, porque tú eres un Dios de propósito. No hay una sola cosa que tú no la haces que no tenga un propósito definido. Nosotros somos hijos de tu propósito. Queremos que el propósito que tú tienes con nosotros, tú lo lleves adelante, tú lo cumplas. Aleluya. Danos oídos para escucharte. Por sobre todas las cosas, danos un corazón para obedecerte, Señor. Queremos caminar contigo. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir, Señor, en esa experiencia constante con tu presencia. Aleluya. Queremos vivir, Señor, como se vivía en Nayot. En Nayot había una unción, había una gracia, había una presencia tuya. El Espíritu Santo estaba allí de una forma tan especial que todo lo que llegaba a ese lugar era tocado y afectado por tu Santo Espíritu. Aleluya. Allí en la escuela de profeta, los estudiantes de profeta estaban afectados por tu presencia. Siempre lo vemos cantando a ellos, siempre lo vemos adorando, siempre lo vemos tocando instrumentos musicales, siempre lo vemos ministrando hacia arriba. Así también encuéntranos a nosotros, Señor. Estamos en la escuela de profetas de Nayot. Estamos en este lugar donde tú nos has puesto, Señor, donde está tu presencia, donde aquí podemos adorarte, aquí podemos ministrarte. Señor, en tu presencia estamos cubiertos, estamos guardados. En tu presencia nos sentimos bendecidos. En tu presencia nos sentimos rodeados. Aleluya. Gracias por Nayot, Señor. Gracias porque esta casa para nosotros es Nayot. La casa donde está tu presencia. La casa donde está tu cobertura. La casa donde estamos guardados. Aleluya. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos. Te pido que tu gracia, tu sabiduría sea sobre cada una de nuestras vidas. Y aún quiero pedirte, Señor, que tú seas ministrando a cada uno de los que estamos aquí, incluso a aquellos que nos están
viendo, escuchando a través de Radio y Televisión Vida, aquellos que nos podrán ver este mensaje en alguna otra oportunidad, te quiero pedir, Señor, que seas tú hablando a cada uno en el lenguaje de su propia necesidad. Señor, porque cuando tú hablas, tu palabra llega de manera diferente a todos aquellos que la escuchan. Tú siempre ministras de acuerdo a la necesidad. Aleluya. Ministranos en esta noche, Señor. Aleluya. Oh, Rabasanda, Rabacaya.